Desde los primeros registros en tablillas de arcilla en la antigua Mesopotamia hasta los sistemas contables modernos que sostienen la economía global. En este recorrido, nuestros panelistas profundizarán en la evolución de la contabilidad a lo largo de los siglos, destacando los hitos más importantes que han transformado no solo la forma en que llevamos cuentas, sino también cómo las sociedades han crecido y prosperado gracias a estos sistemas. Demos la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas. Jorge Javier Saldaña, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República Oriental de Uruguay. Tomás Humberto Rubio, secretario administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Javier Ferrer, director general de auditoría en Grupo Salinas. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Yo no me escucho. Sí, perfecto. Muy buenos días a todos. Qué gusto verlos de nuevo aquí en el segundo día de Redescubriendo un Genio. Y pues no puedo estar mejor acompañado que de Jorge Javier y de Tomás Rubio, compañeros de muchos años y sobre todo ellos expertos en los temas contables, y de eso se va a tratar ahorita los próximos 30 minutos. Platicar acerca de cómo ellos han visto la contabilidad a través del tiempo, cómo ha venido evolucionando, cuál ha sido la participación de Luca Pacioli en todo este proceso y qué vislumbramos para que la contabilidad siga siendo que siga jugando este papel fundamental que surge en los negocios, y que pues no solamente en los negocios como lo decíamos ayer, sino también en la sociedad entera. Entonces, bienvenido Jorge, bienvenido Tomás. Y pues me gustaría empezando a preguntarles cuál consideran ustedes que es el origen de la contabilidad. ¿Dónde dio origen, Tomás? Muchas gracias, querido Javier. Otra vez muchísimas gracias por este gran evento para contadoras y contadores de este planeta. Gracias por la invitación y por supuesto un privilegio compartir este espacio con el profesor Jorge Javier, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de la República de Uruguay. Yo tengo algunas ideas sobre lo que fueron orígenes, y a veces lo dirá la gente que por ser contador digo que la contabilidad o la contaduría en términos generales como hoy la conocemos existe desde que existe el ser humano, desde los primeros congéneres africanos que seguramente fueron en esta etapa, pues nosotros ha existido, porque ha habido una necesidad de control, de cuidar cosas. En las primeras épocas, cuando la humanidad era nómada y se movía de un lado a otro, estoy convencido, y lo he expresado en muchos momentos, que se necesitaba una forma de registro, una forma de control, una forma de lo que hoy a través de diferentes seminarios hablamos de sostenibilidad. Estoy convencido que dejaban un espacio físico para ir a otro más y permitir que ese espacio físico renovara lo que le podía producir la tierra o la fauna que estaba alrededor. Llegaba otro grupo nómada, o el mismo grupo regresaba a tener esta posibilidad. Cuando ahorita que leía algo de la plática del señor rector, recordé a Esteban, este historiador de la contabilidad maravilloso español, en donde él hace referencia a cosas fundamentales que quisiera plantear en estos foros, porque a veces pensamos que la historia de la humanidad nada tiene que ver con la contabilidad. Incluso la escritura, creo y convencido estoy que tiene mucho que ver con esa forma o ese entusiasmo de llevar registros. A veces hablamos de la escritura con relación a la historia o la poesía, pero para tener un mejor control, un mayor registro, ahora decimos las notas a los estados financieros, había una enorme posibilidad de que por ahí vino el surgimiento incluso de la escritura. Y bueno, yo sigo pensando que nuestra profesión es maravillosa. ¿Qué piensas, Jorge? Permíteme empezar agradeciendo en el nombre de la Universidad de la República y en el mío personal, tanto a Grupo Salinas, a través de tu persona, como a la UNAM,
por esta invitación, es un verdadero privilegio. Viniendo desde Uruguay y tratando de no repetir algunos de los comentarios que ya escuchamos en la excelente jornada que tuvimos ayer, estuve analizando qué podía aportar. Entonces dije, voy a empezar con una anécdota muy personal, que fue mi primer contacto como estudiante universitario en el año 1978. Todos los alumnos que están allá atrás no habían nacido en esa época, que fue cuando descubrí a Luca Pacioli, año 1978. Y si en el año 1978 alguno de mis maestros me hubiese dicho que yo iba a estar en representación de nuestra universidad en este ámbito, hablando de Luca Pacioli, le hubiese dicho falso, es imposible. Y aquí estoy, así que para mí es un privilegio. Repasando un poco qué podía aportar, dije, bueno, no voy a hablar de lo que ya es conocido por todos. Sí me pareció interesante el vínculo entre matemáticas, se habló ayer, pero tratando de darle una nota distinta entre las matemáticas y la contabilidad. Es claro que el origen viene de allí, vinculado con el comercio, el desarrollo incipiente del capitalismo. Y en ese sentido me permito referir a un filósofo y abogado uruguayo, Carlos Baferreira, que fue rector de nuestra Universidad de la República en 2 periodos, político, que en una conferencia señaló: las matemáticas no son representación ni descripción de realidades, sino medios para hacer presa sobre las realidades. Medios, por una parte, de servirse de realidades y por otra, de preverlas y de descubrirlas. En referencia a la relación con realidades, señala que facilita registrarlas, facilita preverlas, facilita ampliarlas o descubrirlas íntegramente y facilita manejarlas. Y ahí fue donde dije, aquí hay un excelente vínculo entre las matemáticas y lo que hoy hacemos en contabilidad. Decía Paz Ferreira que las matemáticas, creo que a los alumnos que están en el fondo no es necesario señalárselo, pero por las dudas, tienen magia, tienen una eficacia admirable, pero también creo que corremos el peligro, el riesgo a veces de trascendentalizar muchas de sus procedimientos y dejando de lado alguna de sus impotencias, en el sentido de aquellas cosas que no son capaces de explicar. Y ahí es donde creo que la contabilidad juega un rol importante. La contabilidad, el ejercicio de la profesión contable, un rol importante, permite ese vínculo entre matemáticas y negocios, aporta un vínculo también entre teoría y modelos y de realidad, entre procedimientos y resultados, y por lo tanto, desde mi punto de vista, le quita cierto grado de trascendencia con la cual normalmente tenemos tendencia a ver a la matemática pura y dura, incorporando aspectos éticos, transparencia, rendición de cuentas, objetividad, racionalidad, en un contexto como el que ya señalaba Tomás, de responsabilidad ambiental, social, propio de los tiempos actuales. Porque soy un convencido que las matemáticas y la contabilidad, ambas, tienen magia. Y nada mejor que adentrarnos en esos caminos de la magia. No puedo estar más de acuerdo con ustedes, pero yo agregaría un dato adicional, desde luego ya muchos siglos después, en el que, si estarás de acuerdo conmigo, Tomás, hay registros de que el primer nombramiento que hace España para la Nueva España en el siglo XVI, el primer nombramiento es el del contador. Lo primero que hace la Nueva España, la primera persona que llega de España a la Nueva España con un puesto es el contador, allá por el 1525, 1530, ¿no, Tomás? Entonces, bueno, sin duda, lo que nos dice este dato es de que siempre la contabilidad ha jugado un papel fundamental en la historia no solamente del mundo, sino también de nuestro México y de nuestro continente, ¿no? Porque lo mismo pasó también en Perú. El primer nombramiento que hacen en Perú también es de un contador. Entonces, bueno, pues hay una historia ahí bastante rica. ¿Cuáles consideran ustedes que son aquellos momentos que han sido los más importantes en la historia de la contabilidad, Tomás?
Hacías mención a algunos nombramientos y que quería contestar por esa vía. Pero yo me referiría, pensé primero en 3. A lo mejor Jorge Javier me va a corregir, pero ahorita mientras te escuchaba pienso en un 4, porque pensé en los despachos y ahorita voy a decir por qué. Yo creo que la primera parte me recargo en la creación de la cuenta y por eso otra vez pienso en la escritura. Yo creo que eso fue un tema fundamental, porque incluso había intercambio de mercancías desde el 6000 antes de Cristo, estas tablillas que se consideraban en Mesopotamia como una parte fundamental. Y por eso insisto en creer y estar convencido, como decíamos antes, los principios generalmente aceptados, de aceptar que mucho tiene que ver la escritura con estos registros, porque incluso sin entenderse algunas comunidades a nivel internacional, el comercio sí lo llevaban a cabo. Entonces el primer hito para mí es la cuenta como tal. El segundo para mí lo haría una reflexión hacia este gran evento, ¿no? Hoy cuando hablamos de sistematización empezamos a hablar en tecnología, pero para mí la primera gran sistematización es la que hace el gran Luca Pacioli, en donde imagínense cuánto ha pasado, cuántos siglos han pasado que fue una sistematización tan ordenada que los sistemas financieros internacionales, pero también el cargo y abono de una pequeña empresa, tiene este lenguaje universal. Y por eso para mí es una de las partes fundamentales. Hace poco pensaba, desde el punto de vista ético, cuando hablamos de reglas, creo que si tenemos reglas muy claras, muy sencillas, como es la técnica del cargo y el abono, podemos entender mucho más fuerte toda esta parte. Adicional a todas las normas que existen alrededor de él, ¿no? O sea, todo lo que va rigiendo la contabilidad entera. Que sigue ayudando a regular porque va creciendo el comercio, claro, ¿no? Las relaciones comerciales y las problemáticas también. Pero diría una cosa más, y perdón que hable como parte de una universidad, pero yo creo que la tercera parte sería la profesionalización que surge en las primeras escuelas comerciales en Europa, en Reino Unido, y hacia el siglo XIX, un poquito tarde, pero en América Latina empezamos fortalecidamente. Primero en Uruguay, eso nos da envidia, la primera escuela comercial por ahí de 1817 o en los 20, y en el caso de México hasta 1845. Y de todos modos somos herederos, en el caso de México, todas las facultades de contaduría y administración, escuelas superiores de comercio y demás, de esa primera escuela comercial de 1845. Pero voy a decir la cuarta, perdónenme, y eso porque estoy con el director general de auditoría del Grupo Salinas. Yo creo que el cuarto hito es la práctica profesional, claro, que también surge en Inglaterra con esas firmas internacionales de contadores con sede en todos los países, y para mí esas 4 etapas de nuestra profesión son fundamentales: la cuenta, la sistematización, la profesionalización a través de escuelas, ahora universidades, y por supuesto el ejercicio ya profesional en la práctica. Jorge. A ver, coincido con la lectura que acaba de hacer Tomás. En mi caso, empecé a pensar en grandes hitos y fundamentalmente lo analicé desde el punto de vista de la contabilidad como ciencia. Es indudable de que tiene aspectos que nos permiten considerarla como tal. Entonces, en ese sentido, y haciendo un análisis histórico, identifiqué 5 grandes hitos. El primero, el que nos convoca, el de la partida doble, de alguna manera es el origen de todo a partir, digamos, fundamentalmente con el empuje que le dio Luca Pacioli. Es indudable que había registros más o menos completos ya por 1250, bastante antes de Luca Pacioli, y que básicamente llevaron a lo que hoy podemos considerar, a lo largo del tiempo consideramos el tenedor de libros, digamos aquel responsable de llevar los registros, y que se centraba por lo tanto en la gestión, en la rendición de cuentas, desde una lógica esencialmente, digamos, de societaria y jurídica, digamos, de quién responde por los resultados de un negocio, y ahí también podemos ubicar quizás, o sin quizás, el origen de la teoría de la agencia,
y el problema de la agencia del momento en que no existen contratos que sean 100% perfectos. Por lo tanto, en ese primer hito hay un vínculo muy fuerte con organización, con dirección de empresas, de instituciones, con el desarrollo de las finanzas, con los aspectos económicos y sociales. Y después ya salté a lo que podemos considerar como la contabilidad financiera o patrimonial, ya parte del proceso de profesionalización fuerte que se dio en el siglo XX. Ahí surge la contabilidad gerencial o de gestión, ya enfocada más en una herramienta, un apoyo fundamental para el proceso de toma de decisiones y, por lo tanto, la contabilidad como parte del proceso del sistema de información de las organizaciones, incorporando a partir de la mirada fundamentalmente financiera ese apoyo hacia criterios objetivos, racionales, que soportaran la toma de decisiones. Aspecto que no fue aceptado por todos. Repasando, encontré lo que se puede considerar la nueva historia de la contabilidad, un movimiento fundamentalmente metodológico, epistemológico, de origen marxista, que puso una mirada muy crítica en relación con el rol de la contabilidad como soporte de los negocios. Fue propio quizás de la década del 70 del siglo pasado, pero es indudable que existió y que de alguna manera marcó parte de los desarrollos que en ese periodo se hicieron. Avanzando un poquito más, me permito señalar como pilar fundamental ya sobre fines del siglo pasado, segunda mitad del siglo pasado, las normas internacionales de contabilidad, fruto de la profesionalización. Hoy las normas internacionales de información financiera y todos los pronunciamientos de los diferentes organismos en el mundo. Y centrándonos un poco más en este siglo XXI, digo, porque soy un seguidor fanático de Woody Allen, que siempre dice, hablemos de futuro porque ahí vamos a vivir el resto de nuestros días. Así que, pensando un poco más en este siglo XXI, los desafíos que identificamos, yo me permito señalar que, a mi criterio, y considerando las características de la actividad económica, del proceso de globalización tan fuerte, la contabilidad dejó de ser una herramienta fundamentalmente centrada en aspectos jurídicos, societarios, para pasar a ser una herramienta fundamental enfocada en el apoyo a propietarios, a comerciantes, a administradores, incorporando o sirviendo como herramienta básica para el apoyo a la toma de decisiones con esta mirada ambiental y social. Hoy por hoy, me voy a permitir leer una definición de un autor argentino, Carlos García Casella, que dice: la contabilidad es una ciencia factual, cultural y aplicada que se ocupa de explicar y normar las tareas de descripción, principalmente cuantitativas, de la existencia y circulación de objetos, hechos y personas diversas en cada ente u organismo social y de la proyección de los mismos en vista del cumplimiento de metas organizacionales a través de sistemas basados en un conjunto de supuestos básicos. Por lo tanto, hoy es imposible hablar de contabilidad sin hablar de economía, finanzas, objetivos, toma de decisiones, estrategia, sociedad, cultura, personas. Y por lo tanto creo que el principal valor que hoy por hoy aporta radica en que aporta información para actuar. Aspecto que es fundamental, imprescindible en esta era de la información en la cual estamos. Sin duda, Jorge, pero yo quisiera agregar un tema que, aunque lo mencionaste tú, Tomás, y Jorge, de alguna manera, yo creo que el tema de la globalización nos trajo todo este tema de profesionalización, claro, y al mismo tiempo ponernos de acuerdo a nivel mundial sobre estas normas de información financiera, ¿no? O sea, el ejercicio de la contabilidad no sería el mismo si no tuviéramos esas reglas que rigieran en los diferentes continentes, en los diferentes países, para que realmente la contabilidad que leemos en México sea la misma que se lee en la India y sea la misma que se lee en Tokio, ¿no? Entonces creo que esa parte de globalización, en mi punto de vista, también tiene que ver mucho en este hito de la contabilidad. ¿Y cuál creen que sea el papel, Jorge,
de Luca Pacioli en la contabilidad, en el registro contable. Y quiero ponerte la más complicada. Desde el punto de vista de que sabemos que Luca Pacioli no inventó la contabilidad ni inventó la partida doble. El gran mérito que tuvo Luca Pacioli es que hizo esta suma de diferentes escritos que existían en el 1480, 1490. Sabemos que Luca Pacioli también fue demandado por plagio en aquellos años porque los autores decían que no eran de él este libro, pero al final del día Pacioli, el gran valor que nos dio fue compilarlo en este capítulo 20, si mal no recuerdo, el capítulo 20 de la partida doble. Y entonces, bueno, ¿cuál es su aportación de Luca a la contabilidad? ¿Qué piensas, Jorge? A ver, Luca Pacioli, personaje del Renacimiento, una especie de Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, digo, ya fue bastante mencionado ayer, así que no voy a aportar nada sustancial allí, pero sí quiero, a partir de esta referencia, un personaje del Renacimiento multifacético. Multifacético y, para no olvidarme, capaz de vincular la matemática, la aritmética, geometría, la astronomía, la arquitectura, la perspectiva, la pintura, la música, la docencia, la literatura, el comercio, los viajes, un viajero empedernido, la geografía, la filosofía, la teología, como padre franciscano. Y creo que precisamente el hecho de su pertenencia a la orden de los franciscanos es lo que le dio este sello tan particular, esta contribución tan abierta al mundo en el cual le tocó vivir, porque creo que no lo mencioné, pero se dedicó fundamentalmente a difundir, a enseñar en cada uno de los ámbitos en los cuales le tocaba participar. Y por lo tanto, yo en ese sentido creo que esta dedicación plena, gran parte de su vida a la enseñanza, a sus clases de ábaco, como se conocía en esa época, escuelas de cálculo, aritmética, geometría, álgebra, donde enseñaba operaciones comerciales, bancarias y, como parte de eso, reglas de contabilidad. Y por lo tanto, también tratando de aportar algo, dije, para mí la gran contribución es su mirada ética, que eso se lo dio su formación, padre franciscano, exacto, claro. Y ese compromiso con el mundo que le tocó vivir. Y como me gusta mucho leer a Umberto Eco, recordé un obsequio que me hizo mi hija hace algunos años, y ayer a propósito de Los Incunables recordé ese libro, que es una entrevista, una conversación entre Umberto Eco y Jean-Claude Carrière, que se titula Nadie acabará con los libros. Y la verdad, digo, lo recomiendo esa lectura, porque precisamente es una conversación entre dos genios, que creo que Eco le pregunta a Carrière si a su criterio los libros en formato físico pueden desaparecer, y terminan hablando de Los Incunables, y Jean-Claude Carrière le dice, la creencia siempre es más fuerte que el conocimiento. Claro. Podemos lamentarlo, podemos deplorarlo, pero es así. Y yo creo que Luca Pacioli lo que hizo fue, combinó las dos cosas, combinó creencia y conocimiento. Por lo tanto, nos aportó respuestas a muchas de las cuestiones que cuando no conocemos algo de repente nos sentimos un poco perdidos. Y creo que esa es una contribución magnífica. Tomás. Escuchándote, aunque traía alguna línea en particular, sí, coincido contigo, fue un compilador. Y qué bueno que llegamos a la parte de la profesionalización y a saber entrecomillar y referenciar de dónde venían las cosas. En ese momento era muy distinto, ¿no? Cuando hablas de la creencia, Jorge, pensé también en este concepto que decías, Javier, de la globalización. Yo por mucho tiempo pensaba, desde el punto de vista más filosófico, de que hay creencias que solamente aceptamos sin pensar, pero la globalización, por supuesto, es una realidad. Pero también convencido estoy que uno de los grandes temas que se empezaron a globalizar pues fue el propio Luca Pacioli. Era, con todos estos alcances que decía Jorge Javier, pues sistematizando todo y teniendo una relación comercial fortalecidísima con España,
que en esos siglos, en el siglo XV, era la gran potencia a nivel internacional. Pues una primera etapa de globalización impresionante. Hay que pensar que no solamente los españoles se sorprendieron de las costumbres de los mexicas o de algunas otras grandes civilizaciones como los mayas o los incas, pero hay registros en los códigos mendocines que hacen la referencia a que los mexicas tenían un control estricto del pago de impuestos, del pago al ejército, del intercambio comercial, y lo hacían muy bien, como lo seguimos haciendo en México y en América Latina muy bien. Pero la primera etapa de globalización debió haber sido impresionante, sufrir como sociedad también para los mexicas, tener que aprender y reaprender a hacer la contabilidad de Pacioli, porque pues la parte comercial a los españoles les preocupaba tener un control como el que conocían por su relación con los italianos y teniendo esta técnica en particular. Entonces, creo que esa es una adicional, y sumando lo que decías, esa es una gran etapa de globalización en donde fue un choque fuertísimo en ese sentido. Hablando de compilador, y más ahora que los jóvenes piensan en la inteligencia artificial o en el Google o en todas estas expresiones, pues Pacioli era, con todos estos conocimientos, pues tenía una inteligencia bárbara, incluyó muchos de los temas que vemos con un solo clic en la nube, como a veces decimos, y qué bueno, insisto, lo que dije, qué bueno lo que se dijo en la plática anterior, qué bueno que la imprenta permitió que tuviera esa difusión, como hoy la inteligencia artificial, las redes sociales permiten que muchas cosas se conozcan. Y yo creo que hablando de compilación, de globalización y de integración de esos grandes momentos de información, este fue uno de ellos. Yo creo que adicionando a lo que acaban de comentar ustedes dos, como lo dijo ayer Ricardo Ober cuando tuvimos la fortuna de estar en San Sepolcro con nuestros amigos italianos, yo quedé sorprendido gratamente porque Paola Scortecci me hizo una explicación brutal de lo que era el libro de la partida doble, de la suma aritmética, perdón, y profundizó tanto que primero me di cuenta que la partida doble creo que son 28 o 26 páginas de la 192 a la 220, y bueno, yo siempre había creído que era un compendio mucho mayor de un libro de más de 600, 700 páginas. Imagínense que 28 simplemente son las de la partida doble. Y impresionado quedé de decir, oye, esas 28 páginas, ¿cómo han podido impactar en la vida cultural del mundo, financiera, de desarrollo económico? Y bueno, pues creo que sin duda también esa parte del franciscano Luca Pacioli es de admirarse, ¿no? 28 páginas que nos llevan pues a toda una profesión de muchos años. ¿Y cómo vislumbras el futuro de la contabilidad, Jorge? ¿Qué piensas? En este mundo tan lleno de vorágine. A ver, ¿cómo construir futuro? Creo que a quienes estamos en ámbitos académicos es un tema que nos desvela. Los temas que nos gusta tratar. Yo creo que estamos asistiendo a la necesidad de incorporar un sentido de urgencia a todas nuestras actividades, en función de estos desafíos vinculados con sostenibilidad, con cambio climático. Ahí hay un componente clave, objetivo de desarrollo sostenible, los avances tecnológicos que muchas veces no terminamos de entender, tecnología de información, de comunicación, inteligencia artificial, realidad virtual, criptomonedas, fintech, nuevos modelos de negocio, es decir, multiplicidad de formas de creación de valor que la contabilidad de alguna manera tiene que dar respuesta. Y en ese sentido creo que el tema que está hoy en agenda y que está siendo encarado con mucha responsabilidad es el de la contabilidad social y ambiental, donde tenemos necesidad de incorporar aspectos que no necesariamente tienen una explicación económica clara a cómo registramos y cómo lo vinculamos con la contabilidad, es decir, cómo medimos el impacto de las decisiones de las empresas sobre el ambiente. Eso exige un pensamiento integrado, una visión holística de las organizaciones y cómo se vinculan con el entorno, con la creación de valor sostenible
que lo decimos, pero después cuando tenemos que traducirlo en la práctica, nos cuesta enormemente definir qué es valor sostenible. En el mejor de los casos lo hacemos en el corto plazo, pero en el mediano o en el largo plazo, cómo incorporamos, cómo se vincula todo esto con los modelos de negocios, con la prospectiva, y de la mano con todo eso, la creación de un reporte integrado por parte digamos, que comprenda información financiera y no financiera, como ya está plasmado en el IRC emitido en 2013. Y hace poco tiempo, mitad del año pasado, se publicaron los estándares S1 y S2 de normas internacionales de información financiera vinculados con sostenibilidad, que ya implica que a partir del año próximo vamos a tener que incorporar en el registro. Dije a partir del año próximo. Yo siempre digo, no tenemos que esperar a que llegue el año próximo, porque estas cosas ya están pasando. Y si ya hoy sentimos que tenemos posibilidades de recogerlas, hagámoslo. Y en ese sentido, como parte de esos pronunciamientos, hay referencias a sostenibilidad, a impactos climáticos, gobernanza, controles de los datos, cálculos, credibilidad de los indicadores que allí se emiten, en un contexto de transparencia, de responsabilidad. Y a título de ejemplo, ¿cómo registramos las incertidumbres climáticas sobre los estados financieros? Y veamos los sucesos que están pasando todos los días en nuestro entorno. ¿Cómo registramos los contratos de compra de energía basados en fuentes renovables? Cuando uno de los aspectos vinculados con el cambio climático son las fuentes renovables están en tela de juicio. Los contratos o los instrumentos financieros construidos a partir de indicadores sociales o ambientales. ¿Cómo los registramos? Todos esos son retos enormes. Bueno, para la industria de las fintech creo que hay un capítulo riquísimo para seguir trabajando, así que yo creo que hay un futuro muy promisorio que nos desafía en el mejor sentido, el tipo de desafío que nos gusta tener. Claro. Oye, Tomás, yo te voy a cambiar a ti la pregunta. Te voy a decir, siendo tú un universitario, académico, ¿crees que los contadores desaparezcamos como profesión en el futuro? O sea, estoy hablando de que pues hoy prácticamente todo nos lo puede hacer un robot, un sistema, el registro como tal, o nuestra profesión se irá a transformar en otros aspectos que aporten valor a las organizaciones. Para que vean que también los maestros nos hacen examen hasta el final. Yo quisiera empezar con un contundente, por supuesto que la inteligencia artificial, la tecnología, no va a desaparecer a la formación de contadores en este planeta. Estoy convencido, totalmente convencido. Tengo algo que digo recurrentemente, es que las profesiones que dieron origen a facultades para profesionalizar actividades, esas no pueden desaparecer. A veces es más fácil cuando en ciertas universidades inventamos, perdón la expresión, otro tipo de licenciaturas. Hay licenciaturas que hay profesiones que dan origen a facultades y yo creo que eso no se va a perder en ningún momento dado. Desde el punto de vista tecnológico, yo recuerdo desde mis primeras clases cuando decían, ya no vamos a arrastrar el lápiz, vamos a arrastrar el mouse. Y decían que íbamos a desaparecer y aquí seguimos. Y sigue habiendo esta posibilidad porque el contador, esta profesión se convierte en el asesor de negocios, en el aliado estratégico para el mundo de las organizaciones y eso jamás va a cambiar y convencido estoy. Desde el punto de vista tecnológico, perdón que no lo dije, yo creo que la tecnología lo que nos ayuda al ser humano es a pensar en cosas más importantes y que la parte operativa se nos vaya resolviendo. Y eso no va a ocurrir, aunque he escuchado en muchos lugares. Yo creo que lo que sí puede desaparecer son los oficios, pero jamás van a desaparecer las profesiones, y menos una tan bonita, tan interesante, tan completa, tan antigua como la contaduría en particular. Y si me permites, en ese sentido de este camino, ¿cómo no la podemos perder? Voy a hablar de uno de los hitos que comentaba de la formación. Creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer
la formación humanista en nuestras áreas de conocimiento. Por supuesto, la formación ética, con los temas de sostenibilidad para habitar un planeta que solo tenemos uno y lo tenemos que cuidar, por supuesto que tiene que ir fortalecido. Estos temas de las nociones de derechos humanos, género, tiene que estar por fuerza en nuestras áreas de conocimiento, sin no olvidar nunca que estas partes fundamentales, auditoría fiscal, finanzas, costos, etcétera, que las hemos estudiado, que las hemos cultivado, que las hemos investigado, tienen que seguir existiendo y las tenemos que seguir fortaleciendo. Y me iría a cerrar con una. El enamoramiento, y lo decía ayer cuando estaba en otro espacio físico dando un mensaje, tenemos que enamorar a la gente para que estudie contaduría. Ayer don Ricardo decía, es el lenguaje de los negocios. Y claro, es tan universal que tiene 500 años y Luca Pacioli sigue vigente con todo lo que hoy hacemos. Entonces, convencido estoy que hay que fortalecer las vocaciones en nuestras áreas y habrá que decirles a muchos que dicen que desaparecerán profesiones que eso no va a pasar. Es como cuando uno llega a la prepa y empiezas a ver qué vas a estudiar y te va a explicar, perdón, alguien de otra profesión sobre lo que somos nosotros, pues no nos los van a explicar bien. Por eso hay que fortalecer esa parte y nada más cerraría diciendo el enamoramiento que yo he tenido en mi vida, por ejemplo, por mi amada esposa, cuando nos conocimos, fueron esas maripositas que sentimos todos, ¿no? Pero de repente cambia y se vuelve en algo maduro. Pero esas mariposas y esa ilusión yo la sigo teniendo por mis amados hijos, esa emoción, a ese nivel de enamoramiento por mi querida profesión, por la contaduría y en particular por mi amada UNAM. Entonces tenemos que fortalecerlo fuerte. Yo agregaría esto último para concretar nuestra plática. Es que estos alumnos que están aquí atrás con nosotros son estos que se deben de enamorar de esta hermosa profesión que es la contabilidad. Hay muchas otras, hay abogados, ingenieros, pero hoy se trata de hablar de los contadores y bueno, por eso es que nos estamos echando flores y decirles a los que vienen de la UNAM, vienen de la Escuela Superior de Comercio y Administración, del plantel de Tepepan, de la Universidad de la Libertad, de la Universidad de Insurgentes, de varias universidades, que si van a ser contadores nos ayuden a enamorarse de nuestra profesión. No puedes ser y destacar en esta profesión si no estás enamorado, si no estás convencido de que esta profesión realmente aporta, realmente es fundamental a las organizaciones y no solamente en la organización, en la vida personal. Entonces, jóvenes, va para ustedes este mensaje. Los que están estudiando, no pierdan el tiempo, enamórense, como aquí hay 3 enamorados de la contabilidad y seguramente muchos más. Y si ya están enamorados, bueno, pues ahora dar lo mejor de cada uno de ustedes. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Tu viaje largo desde Uruguay, muchas gracias. Un placer. Y Tomás, como siempre, es un placer tenerte aquí en el estrado. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Contadores, jóvenes, enamórense, pero de la contabilidad, ¿eh? Pues muchas gracias, muy interesante y la verdad es que creo que nos esperan retos interesantísimos en los próximos 500 años que por lo menos yo no pienso ver. Muchas gracias. Quiero recordarles a todos que se pueden conectar directamente por Total Play. Hay señal de sobra aquí en este auditorio. También hay un streaming y para quienes no tuvieron la oportunidad el día de ayer de ver esta exhibición y exposición tanto de libros como de